Bienvenidos a la sesión de hoy. El tema para esta jornada es caída libre. Bueno, este tema es un poco polémico porque para muchos no hay una caída libre. Entonces vamos a hablar mejor de una caída casi libre. Cuando hablamos de caída casi libre, aquí hace su aparición una noción importante dentro de la física, que es la gravedad. La gravedad es que todos los cuerpos son arrastrados, son atraídos al centro de la Tierra por un valor que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Antes de Newton, las personas creían que los cuerpos caían más rápidamente los cuerpos más pesados. Es decir, si tengo una pluma y luego tengo una piedra, las personas decían que la piedra caía más rápido. Y voy a dar una pequeña demostración de lo que se creía en la antigüedad. Tenemos, por ejemplo, un lapicero y una hoja. Lo que va a suceder es lo siguiente, es lo que se creía en la antigüedad. Si dejo caer simultáneamente dos cuerpos, en este caso un lapicero y una hoja, vean lo que va a pasar. Como ustedes observaron, el lapicero cayó más rápidamente que la hoja. Pero ¿qué va a suceder si hago esto? Es la misma hoja, vean, solamente la estoy doblando. ¿Y qué pasa si hago esto? Los cuerpos caen al mismo tiempo. De ahí es que surge esta noción de que la Tierra atrae a los cuerpos con esa misma velocidad y es una velocidad que va aumentando constantemente. Vamos a decir entonces que esta velocidad con que la Tierra atrae los cuerpos es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y como dije, lo que apreciamos aquí es que hay una resistencia de aire. Por eso cuando yo hago la demostración entre una hoja y un lapicero, es que la hoja tarda en caerse porque aquí hay una presencia de aire. Entonces, muy importante para el tema de hoy es entender ese valor de gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y hay una referencia que tenemos que entender cuando estamos hablando de este tema de la gravedad. En física, sobre todo para nosotros, vamos a considerar que cuando los cuerpos caen hacia abajo, vamos a decir que la gravedad va a ser positiva. ¿Y qué pasa si yo lanzo un cuerpo hacia arriba? La gravedad será para nosotros negativa, aunque eso de positivo y negativo es una cuestión convencional que nosotros le estamos colocando el valor un más o un menos a esta gravedad. Lo que sí es cierto es que existe una constante con que los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra. Y para entender un poco mejor este tema de caída casi libre, vamos a ver dos ejemplos. Para el caso del problema número 1 que vamos a ver el día de hoy, es cuando un cuerpo se deja caer a una cierta altura y hacemos ese análisis. Para el problema número 2, cuando un objeto es lanzado hacia arriba, a medida que va subiendo este cuerpo, va perdiendo velocidad. También vamos a reflexionar sobre este segundo planteamiento. Ahora, vamos a ver entonces qué nos dice el problema número 1. El problema número 1 dice: desde lo alto de Tikal Futura se deja caer un borrador de goma. Si la altura del edificio es de 80 metros, determina, inciso A, el tiempo que requiere el objeto durante la caída. Inciso B, la velocidad final al momento de chocar contra el suelo. Como hemos leído bien el problema, tiene dos incógnitas. Primero me piden el tiempo de caída y segundo, lo que me está pidiendo es la velocidad al momento de chocar contra el suelo. Vamos entonces a sacar los datos que tiene este problema. Los datos que tenemos en el problema están bastante claros. Tenemos una altura, le vamos a llamar aquí la altura como h, una altura que es de este edificio, que es de Tikal Futura, vale 80 metros, es la altura real que tiene Tikal Futura, de 80 metros, que es la altura.
Y también tengo una constante. La constante que tengo es la constante de gravedad, que aquí en este caso la constante va a ser 9.8 metros por segundos al cuadrado. Y como ya dije hace algún momento, hay dos referencias que vamos a utilizar. Cuando el cuerpo está cayendo, la gravedad será positiva. Cuando el cuerpo va hacia arriba, la gravedad será negativa. Pero en este caso, la gravedad es positiva. El siguiente dato que nosotros tenemos es la velocidad inicial. La velocidad inicial lo vamos a poner con una V y una subíndice I. Esto es de 0 metros por segundos. ¿Por qué razón? Tenemos que entender eso. ¿Por qué razón? La cuestión aquí es que se está dejando caer este objeto. Entonces, la velocidad inicial es de 0 metros por segundo. También podemos encontrar que en algunos textos la velocidad inicial no va a aparecer de esta manera. La velocidad inicial va a aparecer de esta forma. Pero para el curso nuestro vamos a tomar con una V y con una I. ¿Y qué me preguntan? ¿Qué me preguntan? Lo que me están preguntando es el tiempo en que tarda al momento de chocar contra el suelo. Ese es el inciso A, digamos. El inciso B, ¿qué es lo que me están preguntando? Es la velocidad final. Con estos datos vamos a resolver entonces este problema. Vamos a resolver entonces el inciso A. El inciso A dice que nosotros tenemos que calcular el tiempo. Recuerden lo que habíamos visto anteriormente, que el tiempo va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial partido aceleración, en este caso que es la gravedad. Pero esa ecuación no nos funciona. ¿Por qué razón? Porque no tenemos la velocidad final. Entonces, ¿qué ecuación tenemos que utilizar? Tenemos que utilizar esta ecuación, en donde h va a ser la altura. Recuerden que la altura es la distancia, es el desplazamiento, que es el mismo, la velocidad inicial por el tiempo. Y como ya les dije, nosotros vamos a utilizar esto, velocidad inicial por el tiempo, más un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. Pero ahora tenemos una cuestión interesante. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial es 0. Esta velocidad inicial es 0. Como esta velocidad inicial es 0, si ustedes se dan cuenta, es exactamente lo mismo si yo escribo esta ecuación de esta manera, que es un medio de gravedad por el tiempo. Si ustedes se dan cuenta acá, entonces solamente necesitaré tiempo, gravedad y altura. Tengo altura, tengo gravedad y necesito tiempo. Esta ecuación me permite a mí hallar el tiempo. ¿Cómo lo hago? Vamos a hacer una pequeña transposición de términos. En este caso, este 1 medio pasaría a multiplicar el 2. Y entonces queda que es g por t al cuadrado. Pero también me doy cuenta que g está multiplicando al tiempo. Por eso 2h partido g, que esto va a ser igual a t cuadrado. Pero acá yo tendría que hacer, digamos, la transposición del cuadrado. Entonces vamos a decir que este cuadrado se convierte en radical. Por lo tanto, tengo que tiempo será igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura partido gravedad. Esta es la función que nos sirve para determinar el tiempo en el inciso A. Ahora, utilizando esta función, pues nomás tendríamos que hacer, en este caso, tendríamos que hacer la sustitución, y la sustitución dice que esto será igual a 2 veces el tiempo, que es igual a 2 veces la altura. En este caso será 2 por la altura, que es de 80 metros, 2 por 80, dividido 9.8. Y ese 9.8, que es lo que ya decíamos hace un momento, es la gravedad. Entonces, quiere decir que 2 por 80
me va a dar igual a 160. 160 dividido 9.8. 9.8 es el que se va a convertir en este caso como un denominador. Y si nosotros hacemos acá la reducción del 160 dentro de 9.8, nos va a dar igual 160 dentro de 9.8 va a ser igual a 16.33. ¿Qué tenemos que hacer al final? Tenemos que t será igual a 4.04. Esto 4.04 serán segundos y aproximadamente el tiempo será entonces de 4 segundos, que es lo que yo tendría que utilizar en este momento para poder comprender este problema. Ahora vamos a resolver el inciso B. Resolviendo entonces el inciso B. El inciso B lo que nos dicen es la velocidad final. Entonces, para el inciso B es que velocidad final, que eso ya lo habíamos visto en la sesión anterior, que va a ser igual a la velocidad inicial más, en este caso, la gravedad por el tiempo o la aceleración por el tiempo. Aquí me van a decir ustedes, pero falta el tiempo. El tiempo es justamente lo que acabamos de obtener, que es el equivalente. Este tiempo ya no es una incógnita. Este tiempo lo vamos a colocar como 4 segundos. Entonces, la velocidad inicial, que es de 0, más la gravedad, que es de 9.8 metros por segundos al cuadrado, por, en este caso, el tiempo, que es de 4 segundos. Entonces, nosotros tenemos que 9.8 por 4, que sería la multiplicación que tendríamos que hacer ahora, y nos da 39.9. Ahora, ¿estos qué son? Recuerden, aquí es este segundo, se cancela con este segundo, y me queda solamente metros por segundo. Y 0 más 39.9 metros por segundo, me queda exactamente lo mismo, 39.9 metros por segundo. Esta es la respuesta del inciso B. El problema 2, como ustedes ven, dice, se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con velocidad inicial de 49 metros por segundo. Si se desprecia el rozamiento con el aire, determina, inciso A, el tiempo para alcanzar la altura máxima. Inciso B, la altura máxima alcanzada. Bien, resolviendo entonces el problema 2, ¿cuáles son los datos que tenemos? Primero, vamos a apuntar acá los datos que tenemos de este problema. ¿Qué datos nos da el problema? En primer lugar, nos dicen que tenemos una velocidad inicial. El cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba y despreciamos la presencia del aire. ¿Y cuál es la velocidad inicial que nos dan en el problema? El problema nos dice que tiene una velocidad inicial de 49 metros por segundo. ¿Qué otro dato tenemos? El otro dato que tenemos es justamente la gravedad. Y la gravedad es 9.8 metros por segundos al cuadrado. Pero recuerden lo que yo les dije al inicio. Cuando el cuerpo va hacia abajo, la gravedad es positiva, como en el caso anterior. Pero en este caso, el cuerpo es lanzado hacia arriba. Por lo tanto, vamos a considerar que la gravedad aquí será negativa. ¿Qué otro dato me dan en el problema? O sea, ¿qué más datos tengo del problema? Además de tener la velocidad inicial, además de tener la gravedad, ¿qué me piden en el problema? En el problema me piden a mí que yo encuentre el tiempo. ¿Para qué? El tiempo para alcanzar la altura máxima. Y cuando yo digo la altura máxima, eso quiere decir que cuando el cuerpo deja de moverse,
Hagan de cuenta que este es el cuerpo. Deja de moverse y llega un momento en que ya no va a tener velocidad. En este momento, cuando yo no tenga velocidad, la velocidad final será igual a 0. Por lo tanto, acá la velocidad va a ser igual a 0 metros por segundo. El inciso A me piden a mí el tiempo y en el inciso B me piden a mí ese desplazamiento o esa distancia, que es igual también a decir esa altura. Resolviendo entonces el inciso A. El inciso a mí me piden en este inciso A el tiempo. ¿Cómo averiguo el tiempo? El tiempo puede determinarse por la velocidad final menos la velocidad inicial dividido la aceleración, en este caso que es la gravedad. Esta es la ecuación que yo voy a utilizar para resolver el inciso A. Entonces, ¿cuánto es la velocidad final? Lo que ya decíamos hace un momento. La velocidad final, cuando ya no se va a mover, va a ser igual a 0. Menos, ¿cuánto es la velocidad inicial? Es la velocidad con que el cuerpo comenzó a moverse, que es de 49 metros por segundo. Todo esto está dividido dentro de la gravedad. En este caso, la gravedad es menos 9.8 metros por segundos al cuadrado. Y como ustedes se dan cuenta, acá en el numerador tenemos 0 menos 49 metros por segundo, pues a mí definitivamente me queda menos 49 metros por segundos. Y en el denominador, ¿qué tengo en el denominador? En el denominador yo tengo menos 9.8 metros por segundos al cuadrado. Esto quiere decir que cuando yo tengo que hacer la división, acá, si yo hago la división, este menos dentro del menos, ¿qué me va a dar? Me va a dar un más. Y acá también me doy cuenta que un metro que está arriba y otro que está abajo se van a eliminar. Segundo que está acá arriba y el otro segundo de acá abajo se van a eliminar. Por lo tanto, solamente me va a quedar un segundo. Y el segundo que me va a quedar a mí, ¿cuánto es? O sea, ¿cuánto es menos 49 dividido menos 9.8 metros? Si ustedes lo hacen en su calculadora, les va a dar un aproximado de 5 segundos. Y que esto es el tiempo que requiere el cuerpo para hallar su altura máxima, cuando la velocidad final es igual a 0. Resolviendo entonces el inciso B. El inciso B me piden a mí esa distancia, pero si yo no quiero utilizar la D, pues yo puedo utilizar la H. ¿Sí? Acá también, si yo no quiero utilizar la D, pues yo utilizo la H, porque la distancia cuando está en horizontal, yo lo muevo, lo pongo así, sigue siendo una distancia, solo que le vamos a llamar aquí X y acá le vamos a llamar H. Pero para referencia y para no confundirnos, voy a dejar en este momento la letra H. Y de las ecuaciones que vimos en la sesión anterior, teníamos una ecuación en donde distancia va a ser igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la aceleración, en este caso 2 veces la gravedad. Por lo tanto, la altura, que es lo que nos interesa ahora, es utilizando entonces la velocidad final. ¿Cuánto es la velocidad final? Tenemos que la velocidad final es 0 y 0 al cuadrado menos, ¿cuánto es la velocidad inicial? La velocidad inicial es de 49 metros por segundos. Estos 49 metros por segundo están elevados al cuadrado y están divididos dentro de 2 veces la gravedad. ¿Y cuánto es la gravedad? Menos 9.8 metros por segundos al cuadrado. Resolviendo entonces esta operación que está en el numerador, y en el numerador dice que es 0 al cuadrado es igual a 0. Y acá, vean, es un 49 metros por segundo elevado a 49 metros por segundo. Está elevado al cuadrado. Eso quiere decir que es 49 por 49. Y eso me da 2401. Ahora, ¿qué son estos? Estos serán metros al cuadrado y acá abajo serán también segundos al cuadrado.
Dividida esta expresión lo vamos a dividir entre esto, que va a ser, aquí hay un más y un menos, es un menos. 2 por 9.8 será equivalente a 19.6, que son. Estos van a ser metros por segundos al cuadrado. Y como ustedes se dan cuenta, hasta este momento, nosotros tendríamos, como en el caso anterior, menos dentro de menos acá me va a dar un más. Pero ustedes se dan cuenta también, aquí tengo un segundo al cuadrado y acá abajo también tengo un segundo al cuadrado que se están eliminando. Acá tengo metros y acá tengo un metro al cuadrado, por lo tanto, eliminando uno, solamente me queda metro en el numerador. Y cuando nosotros hacemos esta operación, nos va a dar un aproximado de 122.5 metros. Pero si ustedes lo quieren redondear a números enteros, esto será aproximadamente 123 metros. Con estos datos hemos podido resolver estas dos interrogantes que nos plantea el problema número 2. Para finalizar la sesión de hoy, les voy a dejar dos planteamientos para que ustedes lo puedan analizar en casa. Gracias por sintonizarnos y esperamos también vernos en una próxima ocasión.